Estamos con Zenobio Ruiz Azueta, líder de la bancada priista en el Congreso del Estado. Zenobio Ruiz, la verdad es que encontrarme contigo primero es un acontecimiento porque teníamos tiempo que no nos veíamos y segundo porque la verdad es que tienes mucha información, has estado metido en la Cámara, me dijiste la última vez, no salgo de la Cámara, ¿no? Aquí vivo. Por eso decidimos entrevistarte y la verdad que nos da mucho gusto pues comentar contigo cosas que tienen que ver con los sinaloenses, que tienen que ver con el progreso de toda la ciudadanía, ¿no? La primera pregunta, sí, rápida, ¿cómo han asimilado ustedes la derrota del 2010? En primer término, agradecerte, Helio, la oportunidad de poder conversar contigo, poder conversar con tu auditorio en esta experiencia de comunicación que han venido desarrollando ustedes, felicitarte y decirte que me siento muy contento por este reencuentro de amistad que hemos tenido y de poder intercambiar puntos de vista sobre lo que más nos apasiona a los dos, que es la política. El primer gran interrogante efectivamente es qué ha pasado en Sinaloa después de un proceso inédito electoral que llevó prácticamente a configurar una nueva realidad política que no habíamos tenido. Por primera ocasión llega al gobierno del estado un gobernante a través de una coalición opositora al PRI, que esta fue es una primera gran definición. En segundo término, en la relación que este gobierno de una coalición que llega postulado por una coalición diferente al PRI, tiene con una Cámara donde no tiene mayoría, así podríamos decir, y donde el grupo mayoritario es el grupo del Partido Revolucionario Institucional, que efectivamente el coordinador del grupo es un servidor. La realidad que ha pasado después del 2010 no la podemos suscribir o no la podemos plantear fuera de lo que es también el último resultado electoral del 2012, donde se da otro fenómeno, que el PRI recupera la presidencia de la República y esto sin lugar a dudas va a impactar el curso que había tenido la relación de las fuerzas en Sinaloa. Que llegue de nuevo, que recupere de nuevo, a través de Enrique Peña Nieto, la presidencia de la República va a tener un impacto fundamental en cómo se ha venido comportando las fuerzas en el Estado. En el 2010, efectivamente, el PRI pierde la gobernatura del Estado, pero el PRI empieza a plantear desde la Cámara de Diputados la conformación de una relación institucional entre dos poderes, donde las fuerzas somos de signos distintos. Fíjate que era lo que te quería preguntar, porque como oposición yo no solo he visto beligerantes ni contra los partidos ganadores, ni contra el gobernador, sino coadyuvantes en muchas cosas, inclusive cosas que pudieron haberse negado a ustedes, como los préstamos que solicitó el gobernador. ¿Por qué esta lógica cuando es una lógica contraria a todas las congresos del Estado, de los estados del país y el mismo Congreso federal? Mira, tiene una lógica y es la lógica de la visión de gobernabilidad y la visión de Estado que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Paso a explicarme. Si algo antes de la elección del 2010 podíamos nosotros catalogar el comportamiento de las fuerzas políticas en ese entonces opositoras al PRI, antes del resultado del 2010, es que teníamos oposiciones, muchas veces oposiciones a ultranza, sí, por oponerse a la realización de cambios legislativos, por oponerse a la realización o a la celebración de compromisos que pusieran por delante el bienestar de Sinaloa, que pusieran por delante el desarrollo de Sinaloa. Nosotros obviamente, con el resultado que hubo en la elección de julio del 2010, con la pérdida de la gobernatura del Estado, con la pérdida de una buena parte de las presidencias municipales, pero con mantenernos como fuerza mayoritaria en el Congreso, nos trazamos una estrategia. Y la estrategia es que desde la Cámara íbamos a actuar como una oposición responsable,
como una oposición que le dijera no al gobernante en aquellas cosas que realmente lesionaran los intereses de Sinaloa, pero que pudiéramos trascender con una visión de Estado, que pudiéramos trascender desde la Cámara buscando hacer una Cámara moderna, buscando hacer una Cámara productiva, buscando que la Cámara de Diputados se convirtiera en un baluarte de la transformación de Sinaloa. Y vuelvo, yo creo que llegamos al punto fundamental, el cambio. El cambio de paradigmas, el cambio de muchos rezagos que hay que resolver en Sinaloa, hoy por hoy pasan por la Cámara de Diputados. Y creo que eso es gracias a la visión, a la estabilidad que el grupo mayoritario de la Cámara le hemos dado, a la gobernabilidad dentro de la Cámara, para poder procesar las cosas que, como tú dices, se le ha tenido que dar los instrumentos al Ejecutivo para que el Ejecutivo haga gobierno. De tal manera que el Ejecutivo no tenga pretexto de que es el Legislativo, como ha sido muchas veces la tónica en el ámbito federal, de que el Legislativo es el que genera muchas veces los obstáculos para que el Ejecutivo pueda realizar las cosas. Entonces, te podría decir que nuestro comportamiento se puede catalogar como un comportamiento de una oposición constructiva, de una oposición en función de ver por construir para Sinaloa. Eso es, así pudiéramos señalar cómo ha sido el comportamiento. Y por suyo te contesto tu pregunta. Hemos asimilado desde el punto de vista de pensar que en la democracia moderna se gana y se pierde, y que ningún triunfo ni ninguna derrota son para siempre. Eso depende de inmediato del comportamiento de las fuerzas. Una vez entrevistamos a Felton y dijo que este Congreso estaba hecho para trascender, que iba a ser un Congreso que haría grandes cambios. Y ahorita he comentado fuera de cámaras, dijiste tú que en efecto este Congreso sería un Congreso de gran calado que haría grandes transformaciones en Sinaloa. Así es. Coincido con la apreciación del coordinador del grupo parlamentario del PAN. Él y yo hemos dialogado mucho acerca de la responsabilidad personal que él y un servidor tiene al representar a las dos bancadas más numerosas dentro de este Congreso. Y hemos definido que esta legislatura que inició el día 1 de diciembre del 2010 y que va a concluir el último día de noviembre del 2013, es una legislatura que tiene condiciones para ser una legislatura productiva. Es una legislatura que tiene condiciones porque tiene la visión de poder en los hechos establecer un auténtico equilibrio de poderes, que es la base de la democracia moderna, donde pueda haber un respeto entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y no atenernos al avasallamiento que en muchas ocasiones ejerce el poder ejecutivo sobre los otros. Por esta razón creo que existen las condiciones y hemos estado teniendo ya un resultado tangible dentro de la Cámara que nos indica que, sin lugar a dudas, esta Cámara, el día que hagamos el balance, el último día de noviembre del año 2013, que es cuando culmina, podemos sacar una conclusión positiva del resultado del funcionamiento de esta legislatura. Pero tiene mucho que ver con ustedes, ¿no? Con esta idea de no ser obstáculo para que haya buen gobierno, poner los andamiajes para que el gobernador tenga dinero, vía préstamos, etcétera. ¿Lo deben ustedes o también han encontrado, digamos, en el PAN y en el PRD y en las otras fuerzas, un ambiente como para un gobierno de coalición, digamos, en el Congreso? Yo pudiera decir que en general yo tengo una buena opinión del comportamiento de las bancadas. Hay un hecho que está ahí. En el 2011, en el primer año de esta legislatura, el año pasado, una gran proporción, más del 90% de los temas y de los acuerdos de la Cámara, casi los sacamos por consenso. Entonces esto es inédito
que una Cámara tan plural, donde están representados 7 partidos políticos, está el PRI como fuerza mayoritaria, el PAN, el PRD, el Partido Nueva Alianza, el PT, Convergencia, o Movimiento Ciudadano, o un diputado representado y hasta un diputado independiente. Pese a la diversidad ideológica y partidista de esta Cámara, hemos tenido la madurez para trascender, transitar como Cámara, como legislatura, los 40 diputados, en ir construyendo lo que será, a mi entender, y que esa es la meta, una Cámara altamente productiva para bien de Sinaloa, una Cámara que enfoque a resolver, a dejar los cimientos de un Sinaloa moderno, a dejar los cimientos de un Sinaloa que combata los rezagos y la baja de competitividad que tenemos aún sobre muchos factores. En efecto, creo que de veras yo los felicito. Yo he hablado con varios diputados y creo que más allá, más acá, todos tienen la gran voluntad de sacar a Sinaloa adelante. Por cierto, los Sinaloa andan el 2% del Producto Interno Bruto, o aporta el 2% del Producto Interno Bruto, y corremos el riesgo de bajar. Recientemente han aprobado ustedes la ley de asociaciones público-privadas. ¿Qué le va a traer a Sinaloa esto? Y te di una vez, y el complemento que tú haces, esta ley de asociaciones público-privadas que tienen que ver con pequeñas empresas, medianas empresas, etcétera, ¿no? Efectivamente, muy recientemente organizamos un periodo extraordinario a fines de septiembre, principios de octubre, donde aprobamos iniciativas trascendentes. Una de ellas fue la reforma constitucional para poder permitir la existencia de los contratos de colaboración pública-privada. Ya. Otra de ellas fue la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología para el Estado de Sinaloa. Otros aspectos que fueron también tratados, discutidos y aprobados dentro de la Cámara, pero tenemos estos 2 puntos de referencia, lo que fue la Ley de Ciencia y Tecnología, que se aprobó en el extraordinario, y la reforma constitucional. La reforma constitucional en materia de contrato de colaboración pública-privada nos permite ahora sí pasar al proceso legislativo, que es en el que estamos, de hacer la ley reglamentaria. Están ahí todavía. Estamos trabajando en la ley reglamentaria, que es donde vamos a detallar todo el proceso para poder facilitar y poder que el Ejecutivo del Estado, en este caso el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, tengan un instrumento más a su alcance para poder diseñar proyectos de infraestructura para beneficio social, beneficio de la población y para la generación de mejores condiciones económicas. Estos instrumentos que estamos diseñando nosotros es precisamente pensando que los gobiernos deben de tener opciones nuevas de cómo financiar de una manera más sana su programa de obra, sus programas de inversión. Entonces, yo espero, como ese es el compromiso, quedó establecido en el periodo extraordinario, quedó establecido en la minuta, tenemos 90 días después de publicación de la minuta de la reforma constitucional en que tenemos que aterrizar la ley. ¿Por qué nos urgía avanzar en resolver la legislación en materia de contratos públicos privados? Por datos muy rápidos que te doy a conocer. El 28 de las 32 entidades federativas del país ya tienen ya tenían una legislación en la materia. Sinaloa era parte de esos 4 estados que no tenía. El gobierno federal ya había resuelto una legislación, tiene una legislación en la materia. En diciembre del año pasado el Congreso de la Unión aprobó la ley de asociaciones públicas privadas. Entonces nosotros estábamos emplazados. Hubo un intento del gobierno anterior, del ejecutivo anterior de Jesús Aguilar Padilla,
donde mandó una iniciativa a la anterior legislatura aquí, y por circunstancias políticas de los partidos no pudo avanzar. Hoy el PRI retomó el tema, el PRI le dio cauce, el PRI planteó la necesidad de que la Cámara avanzara y afortunadamente se avanzó. Entonces, pero, ¿qué son los proyectos de contratos públicos privados? Son un novedoso esquema, sobre todo esquemas que nacieron en Inglaterra, que se popularizaron posteriormente en Alemania, que aquí en América Latina se incubaron en Colombia, en Chile, en otras partes. Y son instrumentos que rebasan obras de gran calado, que rebasan la capacidad presupuestal anual de un Estado, que con la visión de un presupuesto no puedes hacer las obras, si bien son necesarias porque estas detonan otro conjunto de obras. Entonces requeríamos un instrumento para que el capital privado pudiese, en condiciones de preservando el interés público, el capital privado pudiera participar en la generación de obras que generaran un beneficio a la sociedad. Por esta razón creemos que este es un instrumento que le estamos entregando para que los gobiernos tengan una nueva estrategia de inversión y de desarrollo. Pero estas son obras de gran calado. Sin embargo, yo observé que este instrumento tiene que ser complementado de manera simultánea con una nueva legislación para Sinaloa en materia de inversión, de fomento a la inversión y de desarrollo económico. Sinaloa tiene una ley de inversión, pero es una ley que data de 20 años, que en el sexenio de Renato Vega esta ley se aprobó por la legislatura en aquel entonces. Sin embargo, ha sido una ley que por el tiempo y por el transcurso ya de la experiencia, es una ley que ya quedó en desuso, es una ley que tiene que ser sustituida. Y presentamos nosotros, de acuerdo a la experiencia que hemos observado en todo el país, cómo están las legislaciones en materia de inversión, presentamos a consideración de la Cámara una nueva ley. Esta ley que estamos planteando, bueno, es una ley que tiene varias aristas importantes. En primer lugar, es una ley que define claramente hacia dónde queremos ir, que define claramente que Sinaloa ha estado en el marco de un modelo de desarrollo principalmente sustentado en las actividades primarias, sí, que Sinaloa tiene que trascender este marco y que las políticas públicas deben de ser inductivas para ayudar a la trascendencia, que el cambio de los modelos económicos, de los modelos productivos, no son cambios inerciales, es un cambio que tiene que ser conducidos por la fuerza, tanto de las políticas públicas también, como con la labor que haces con el capital privado para avanzar hacia donde queremos. ¿Qué queremos? Pues queremos un Sinaloa con una estructura productiva que dependa menos del sector primario, con una estructura productiva que apoyándonos en las grandes potencialidades naturales y humanas de capital humano que tiene de Sinaloa, Sinaloa pueda ser un estado que sea más competitivo. Mayoría, así podríamos decir, y donde el grupo mayoritario es el grupo del Partido Revolucionario Institucional, que efectivamente el coordinador del grupo es un servidor. La realidad que ha pasado después del 2010 no la podemos suscribir o no la podemos plantear fuera de lo que es también el último resultado electoral. Estamos con Zenobio Ruiz Azueta, líder de la bancada priista en el Congreso del Estado. Zenobio Ruiz, la verdad es que encontrarme contigo primero es un acontecimiento porque teníamos tiempo que no nos veíamos, y segundo porque la verdad es que tienes mucha información, has estado metido en la Cámara, me dijiste la última vez
no salgo de la Cámara, ¿no? Electoral, que llevó prácticamente a configurar una nueva realidad política que no habíamos tenido. Por primera ocasión llega al gobierno del Estado un gobernante a través de una coalición opositora al PRI. Que esta fue es una primera gran definición. En segundo término, en la relación que este gobierno de una coalición que llega postulado por una coalición diferente al PRI, tiene con una Cámara donde no tiene conversar contigo, poder conversar con tu auditorio en esta experiencia de comunicación que han venido desarrollando ustedes, felicitarte y decirte que me siento muy contento por este reencuentro de amistad que hemos tenido y de poder intercambiar puntos de vista sobre lo que más nos apasiona a los dos, que es la política. El primer gran interrogante, efectivamente, es qué ha pasado en Sinaloa después de un proceso inédito. Aquí vivo. Por eso decidimos entrevistarte y la verdad que nos da mucho gusto pues comentar contigo cosas que tienen que ver con los sinaloenses, que tienen que ver con el progreso de toda la ciudadanía, ¿no? La primera pregunta, sí, rápida, ¿cómo han asimilado ustedes la derrota del 2010? En primer término, agradecerte, Helio, la oportunidad de poder